Nuevamente vamos a hablar ahora sobre política nacional. Creo que este fin de semana dio bastante de qué hablar. Orsi decía, ¿qué lío que tiene en el gobierno? Sí, es verdad, porque vos escuchas a Delgado y Delgado te dice que está todo bien en este país, incluso la seguridad, y después tenés a Manini que te dice hay que declarar la emergencia nacional en seguridad. Sí. Hay que declarar que hoy incluso hubo conferencia de prensa a mediodía, allí en el Parlamento, donde, bueno, junto a su equipo de asesores de seguridad, junto a su compañera de fórmula, la doctora Quintana, allí estaban hablando precisamente de volúmenes inadmisibles, con este término se refirió, de armas de fuego en la calle, lamentó la pérdida de dominio territorial, etcétera. Y ante eso, Orsi, bueno, habló de que se ha sustituido la discusión, de lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, con lo de Venezuela, y se ha dado mucho paso a eso. Él decía, bueno, primero que resuelvan su problema en la coalición de gobierno. Esto fue en la conferencia de prensa que llevaron adelante en el departamento de Rivera, que estuvieron justamente parte de esta gira por el interior, primero en Tacuarembó y luego en Rivera con la ingeniera Cose, candidata a la vicepresidencia. Yo no sé, porque no soy estudioso ni analista ni especialista en nada en temas de seguridad, que eso son para los que saben, pero de todos modos no está tan alejado de la realidad lo que dice Manini. No sé si es una emergencia o no, pero que la gente, no solo en la ciudad capital de Durazno, vas al interior, a todos lados, ya te dicen, no, yo la puerta no la dejo abierta, tienen tranca, tienen reja, hay bocas por todos lados, hay vandalismo, hay todo. Entonces, no sé si está tan alejado de la realidad, pero que hay cierto modo de nerviosismo en todos lados. Ya no es Montevideo, ya no es Canelones, por llamar a la zona metropolitana. Al lugar que vaya del interior del país, en cualquier ciudad y pueblo, te hablan de la inseguridad. Y nosotros en este caso vamos a escuchar lo que decía sobre este y otros temas Yamandu Orsi, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, allí junto a la ingeniera Carolina Cose en la jornada del sábado. También se refirió a temas que tienen que ver con el Código de Proceso Penal, donde él hablaba ciertamente de una reforma, esto claramente con el asesoramiento del ex fiscal Díaz. Orsi tiene que salir un poco de la zona de confort, yo lo decía hace unos días, las encuestas lo dan con una diferencia bastante importante respecto a su más inmediato perseguidor, digamos, en lo que es la elección de octubre, que sería Álvaro Delgado. Y le agrego más, y perdona que lo corte, hay gente que uno habla en la calle, que no sé si es blanca o no, aparentemente cuando te hablan, te han dicho, dice, no, este gobierno no se puede votar más, hay que cambiar, hay que volver a lo anterior, vamos a aprobar con Orsi. Y creo que ahí está esa diferencia que hay y la sensación de que el Frente va a ganar. Es la sensación, más allá de que la gente diga, bueno, lo voto, no lo voto, es otro tema. Pero hay esa sensación de que el gobierno próximo no tiene que ser de la coalición. Y por el tema de seguridad, y no solo por el tema de seguridad, hay otros temas interesantes que después en el correo de los programas lo vamos a ir desarrollando, que la gente ya está podrida, no quiere saber más nada. Sí. Pero reitero, en ese sentido, Orsi tiene que salir de la zona de confort y plantarse, marcar agenda en algunos temas y fijar postura. Es así, un candidato a presidente tiene que tener esa impronta. Vamos a escucharlo entonces a Yamandu Orsi. La solución la tiene que tener la clase política o los sectores políticos reunidos y en acuerdo. Porque la solución no es para 5 años. Por supuesto que quien gobierna, quien llega al gobierno, tiene que llevar adelante los destinos y marcar el rumbo. Y marcar la línea. Y debemos llegar al gobierno marcando o teniendo claro cuál es nuestra política criminal. Y ahí cada uno de los partidos tiene que hacer lo suyo. Pero hay niveles de acuerdo que son más que imprescindibles. Entonces, lo que tiene que estar claro es para dónde vamos. El partido de gobierno o los partidos de gobierno tienen un lío bárbaro. Donde unos quieren declarar emergencia, los otros dicen estamos fenómenos. Entonces, primero, hay que tener claro para dónde se quiere ir. Y eso implica política criminal determinada, implica incluso qué vamos a hacer con la justicia. Porque eso tiene que ver también. ¿Qué vamos a hacer con las cárceles? Y por supuesto, cómo vamos a combatir el delito. La solución no está en un puño. Está en un nivel de acuerdo
de la sociedad y fundamentalmente el respeto por aquellos que trabajan, que son profesionales en estos temas. Estoy hablando tanto de jueces como oficiales de policía, estoy hablando de gente de inteligencia, que también es necesario. De acceder al gobierno se propondría una reforma del Código Penal. Se habla de penas muy blandas hoy día, a partir del nuevo código. Hasta ahora, a ver, sí, dale. Yo digo... Bueno, no sé quién está hablando de penas muy blandas, porque tenemos una superpoblación en las cárceles brutal, que en general con una alta reincidencia, altísima, alrededor del 70%. Entonces, verdaderamente me parece que antes de ir al micro detalle, hay que ir, como decía Yamandú, a un diálogo en la sociedad que se refleje en el sistema político y que sea más abarcativo, ¿verdad? Hace un par de días hablábamos con el senador Charles Carrera y él planteó eso, de que de acceder al gobierno, aunque gane el actual oficialismo, se podría plantear, ¿no? Decía él, una reforma. Y plantearse se puede plantear. El código del proceso necesita unos retoques, por supuesto. Se impuso hace 6, 7 años, ¿no? Y bueno, y obviamente nada marcha 10 puntos, desde que siempre hay cosas para recorregir, y yo he escuchado algunas de esas cosas, ¿no? Ahora, el endurecimiento históricamente ha demostrado que no es necesariamente la solución. E incluso creo que hoy se habla más de lo desparejo. Digo, si vas con contenedores llenos de cocaína a Europa y te dan capaz que domiciliaria, ahora si te agarran entrando a la cárcel por la presión en el barrio para entrar con unos gramos, capaz que se comen 4 años. Entonces, yo creo que ahí eso hay que corregirlo. Incluso escuché gente del partido de gobierno, no sé, a esta altura, no sé si del partido, de los partidos, decir, Partido Colorado concretamente, de que había que corregir ese detalle importante y que está haciendo mucho estrago, fundamentalmente en mujeres, de las penas tan duras para el microtráfico, que yo creo que también hay que combatirlo, pero ahí hay unas fallas, sin duda, ¿no? Siempre modificable. Por sí. Habiendo un escenario de organización del Frente Amplio preparándose para gobernar, este tema, ¿cómo está resuelto en los diálogos internos del Frente Amplio? Las bases programáticas son el punto hoy único de referencia para tratar el tema. Es el punto de arranque. Es el de arranque. Después tenemos que eso aterrizarlo en un plan de gobierno y después medidas concretas. Es un proceso y las medidas concretas sí necesitan de repente de consensos mayores, más con temas de este tipo. Y con una actitud además, ¿no? Lo peor que podemos hacer es banalizar la discusión y decir que la culpa es de fulano de mengano, como hemos escuchado alguna vez. Esos fulanos y menganos alertaron hace tiempo de que esto se venía y que había que tener cuidado. Y ahí se banalizó la discusión, se empezó a señalar con el dedo, yo no voy a hacer lo mismo. No porque nuestra gente no se merece eso. Se merece que levantemos el nivel y que digamos, bueno, hay que crear un Ministerio de Justicia, varios partidos lo han planteado, hay que revisar el Código de Proceso, varios partidos lo han planteado. ¿Incluye esos temas? Y yo creo que sí, por supuesto. ¿El Ministerio de Justicia en particular? Sí, Está en el programa. Está en el programa del Frente. Hablan de consensos y de Está en el programa del diálogo Frente. con otros partidos políticos en temas de seguridad. ¿Ustedes hacen pensar que van a poder llegar a ese diálogo si ese diálogo hasta hoy no se ha dado? Se dio, Hubo 2 instancias en las que se dieron. Se dio cuando Tabaré y Pepe en su momento generaron una estrategia e incluso accedieron al resto de los partidos. En este último tramo de gobierno, el último tramo, después de todo aquel mensaje, se terminó el recreo y hay orden no aflojar, entonces, hubo una señal que yo la vi positiva, que era una serie de puntos y propuestas del gobierno, que el Frente acompañó algunas, otras no. Pero es un cambio de actitud que me parece que es positivo. Yo espero... Sí, más que nada, no fue necesariamente, no antes incluso de él. Hubo algunas señales buenas donde se convocó, incluso mis compañeros en el Parlamento dijeron, no, hay algunas cosas que están bien planteadas, pero más allá del contenido, el cambio de actitud. Yo tengo dos opciones. Llego al gobierno y hago lo que me parece, si tengo la mayoría, y vos te sentás a esperar a ganar de vuelta, o llego al gobierno y te convoco para resolver algunas cosas. En este tema de seguridad, por los discursos incluso de campaña, el periodo de la última campaña, este gobierno entendió que le tocaba a ellos, e incluso llegaron a hacer movidas a la interna del ministerio que tenían más que ver con la adhesión partidaria que con el nivel profesional. Nosotros no vamos a hacer eso. Los que saben, saben, y están para eso.
La economía en el interior del país es uno de los factores más... ¿Perdón? La economía en el interior del país tiene que ver con empleo y con salarios. Las mujeres son las que cobran, que trabajan, no tienen menos oportunidades laborales y tienen menores ingresos. Para el interior del país, la inversión, el desarrollo económico y salarios adecuados es la preocupación más importante. Ustedes han recorrido el interior. La pregunta es, al día de hoy, ha cerrado una etapa del Frente Amplio desde el punto de vista de su planificación electoral. Este tema, particularmente de las mujeres, menos oportunidades laborales, menos salarios, ¿cómo lo resuelve el Frente Amplio? Bueno, primero reconocer la realidad. Primero reconocer la realidad, porque primero el tema del trabajo y del empleo es una preocupación en todos los lugares del país, en todos los que nosotros hemos visitado ahora y durante la campaña y antes también, ¿no? O sea, el trabajo es una preocupación y en el caso de las mujeres, no solo el tema de diferencia de salarios, sino la falta de oportunidades, la falta de un sistema de cuidados, la falta de soluciones concretas para una perspectiva de tener una vivienda o de tener el derecho a la vivienda, los temas de salud, también para el caso de las mujeres, las demoras en la atención, la falta de remedios, o sea, hay una gran cantidad de cosas donde verdaderamente las mujeres en el Uruguay están verdaderamente en una situación muy, muy compleja, ¿no? Entonces, acá lo que plantea nuestro programa es la vinculación entre el desarrollo, la solidaridad y la sostenibilidad. Entonces, personalmente, y lo hemos estado conversando en estas cortas semanas de gira que hemos tenido, intensa pero corta en realidad, porque hace 2 semanas que empezamos, es digamos, un encare de basarnos en las dificultades para generar oportunidades. Uno puede negar las dificultades o puede atenderlas y ahí generar oportunidades. Si hay una dificultad en vivienda, el resolver esa dificultad va a generar trabajo, va a generar oportunidades y va a generar un tema de cuidados. A aprovechar las sinergias que ya existen. Hace un par de días estábamos en Rivera. Rivera es un departamento que tiene en el mismo campus la UTEC, la ANEP y la Universidad de la República. Es un ejemplo, hay que pararse en esa sinergia y aprovechar esa oportunidad de tener ese polo de conocimiento tan importante ahí. El turismo es una gran herramienta de generar un primer empleo. En mi humilde opinión, es muy importante en la economía del país. Creo que los gobiernos del Frente Amplio significaron un cambio importante en ese sentido y creo que sin duda todo lo que sea primera oportunidad de trabajo va a significar para nosotros un resignificar la capacitación profesional, un resignificar las oportunidades que la propia diversidad territorial del Uruguay nos presenta, acompañados de un cuidado del ambiente y de la promoción de la cultura. Turismo, ambiente, cultura son cosas que en sí mismas generan trabajo y generan una vida mejor, generan una vida más digna. Pero además, a ver, si me puedo complementar. Sí. Todo lo que decimos, si no hay un crecimiento de la economía real y potente, en todo nos podemos quedar un poco cortos. Porque nuestras ganas de resolver y de todo el país es obviamente la protección social, la cohesión social, todo eso tiene que estar, pero eso precisa recursos. Entonces, hay que buscar todas las alternativas, pero lo que históricamente el país produce, tiene que producirlo más y mejor, por supuesto, con un nivel de sustentabilidad que nos permita tener mirada larga. Y ahí tenés todos los rubros, y en todos ellos creo que se puede hacer un poco más en cada uno de ellos, como para que nuestra economía pegue un giro, porque si vamos a seguir haciendo las cosas como las hicimos siempre, con el mundo que tenemos, donde la tecnología, los cambios en el mercado laboral cambian tanto, evidentemente, más que cambian tanto, no, esos cambios procesan transformaciones que dejan gente afuera. Entonces, si nosotros no vemos eso y no pegamos un giro y pensamos en logística, servicio, turismo, software, arroz, lechería, minería, o sea, es un país que es riquísimo,
en oportunidades. El tema es que hay que potenciarlo. Y aquellas cosas que de repente están más rezagadas o que les cuesta más, ahí donde el Estado tiene que venir y de repente poner un poco más el hombro. Recién se reunió, por ejemplo, en la Comisión del Interior acá, junto a Fernando Pereira, aquí en Lascano, lo cual quiere decir que hay un interés de parte del Frente Amplio de tener una mirada en el interior, ¿verdad? Eso cae maduro. Ahora, ¿cuáles son las políticas que se van a plantear? Porque muchas veces las propuestas que se hacen hacia el interior son pensadas con cabeza capitalista, cabeza de Montevideo, y no solamente desde la capital del país hacia el interior del país, sino a veces desde las capitales departamentales hacia el interior profundo que es en la frontera. Es un país centralista, este es unitario. En aquella guerra de enfrentamiento entre federal y unitario ganaron los unitarios. Y este es un país que se piensa del centro a la periferia. Es histórico. Y es una pelea que nosotros tenemos que dar con nosotros mismos. Y es al revés, de la periferia al centro. O sea, de cada palmo del territorio. Y capaz que donde están más rezagados y más complicados, ahí es donde tenés que empezar. Eso lo entendí la otra vez cuando fuimos a Artigas. Si no fuera por la mano que le ha dado el Estado en algunas actividades ahí, y si no fuera incluso, y creo que hay oportunidades, por ejemplo, el tema de los minerales en Artigas. Es una cosa que es un potencial. El turismo. Yo no tenía ni idea, o tenía muy poca idea de lo que Bella Unión podía hacer si nosotros le damos, si apalancamos eso. Entonces, pensar de allá para acá. Bueno, pero eso es un tema. El centralismo en Uruguay atraviesa todas las instituciones e incluso se mete en nuestras cabezas. Y no es ser del interior, o sea, no es interior Montevideo, no. Es un país que es muy centralista, para casi todo. No es solo un tema constitucional y de la transparencia de recursos, que también es al interior. Es también cómo tomás las decisiones. Este es un país que nació en torno a un puerto, y fuimos la razón de ser incluso. Sin embargo, si vos analizás la tradición artiguista, pensaba lo contrario. Ir a la frontera, mirar al norte. Bueno, el artiguismo pensaba incluso que la capital estuviera fuera de Buenos Aires, de Montevideo, cuando pensaba el virreinato. Eso es mirar con un criterio estratégico. Bueno, es el país que tenemos. Ahora, tenemos polos de desarrollo en cada una de las regiones, y la visión regional a mí puede ser la clave. Volvemos una vez. En el Día de las Infancias, teniendo en cuenta que estamos en un departamento con altos índices de violencia y abuso de niños, niñas y adolescentes, ¿cómo piensa el Frente Amplio abordar esta emergencia y la problemática que ocurre en todo el país, pero que se acrecenta en la frontera? Sí, verdaderamente